Buenos días. Hola Oscar, buenos días. Bueno, para mí es importante que repasemos esto que pues en teoría deberíamos tenerlo bien claro desde hace mucho, pero cuando tenemos la oportunidad de ya tener los resultados es cuando verdaderamente nos vemos en la necesidad de mejorar nuestra redacción, de mejorar la estructura de nuestros textos. Hay que tener bien claro, esto es una manera genérica, si quieren, de verlo. Pero bueno, me gusta pensar que es un buen esquema, es un buen mapa mental. Son relojes de arena, ¿no? Toda esta estructura o este diagrama de flujo, si quieren, o incluso mapa mental que hacemos con la estructuración de un proyecto de investigación o de un artículo, pues es un reloj de arena en el que los extremos son más anchos que la parte media, que es angosta. Y esto es porque realmente nuestra aportación, incluso le voy a llamar literaria, nuestra aportación científica, nuestra narrativa, está principalmente compuesta por, las partes pesadas. Deberían de ser la introducción o antecedentes, si la revista nos lo permite también, y la discusión y conclusiones si la revista también lo propone así. En la parte media ven que es más angosta porque también deberíamos tener bien claro que en esta parte va a ir la parte metodológica, es decir, la parte técnica, la parte descriptiva. Ahí no tenemos que echar choros, ahí no tenemos que echar justificaciones de por qué lo hacemos así o por qué lo hacemos así. Simplemente se presenta la metodología. Hay que recordar que mucho de esto lo hacemos porque nuestros estudios deben ser replicables, es decir, que cualquiera que tuviera la metodología pudiera replicarlos para verificar o para comprobar si lo que nosotros encontramos es verífico, es real, o si hay factores que que no controlamos que estuvieron impactando nuestros resultados, la ausencia o la presencia de significancia en nuestros resultados. Entonces, por eso es que este reloj de arena pues propone en términos de dimensiones que veamos que la sección de metodología y resultados, aunque obviamente son súper importantes, tienen que ser sintéticos, tienen que ser reducidos a lo que son. Dependiendo de la revista en la que ustedes publiquen, pues también incluso habrá algunos que les pidan únicamente ciertas metodologías y que si son muy extensas, incluso las puedan presentar en folletos adicionales. Por ejemplo, en Plus One, solamente ni siquiera ponen la metodología, es una pequeña síntesis de la metodología y te dan la oportunidad de publicar, bueno, una vez que haya sido aceptado tu trabajo, te dan la oportunidad de publicar un folleto adicional en el que ya la persona o el lector, si está interesado en ver tu metodología, pues con un link se va directamente a ese folleto y entonces ya conoce a detalle. Eh, eh, de momento es la única revista que se me viene a la mente, pero seguro que hay muchas otras que tengan formatos similares. Pues independientemente de eso, pensando un poquito en ambas cosas, en la publicación y en la tesis, pues tenemos que tener bien clara esta estructura. Luego, ¿les ha pasado o seguro nos pasa que a veces mucha de la información que utilizamos como introducción o antecedentes la repetimos en discusión? Y esto no es necesariamente incorrecto, pero hay que tener cuidado con la redacción, con la narrativa que le ponemos. Hay que ver qué parte queremos resaltar. Ahorita vamos a ver cada segmento. Tenemos que ver qué parte queremos resaltar en la introducción y qué parte vamos a utilizar como parte de nuestra discusión. Podemos citar el mismo artículo, pero hay que tener la claridad de hacer esa diferenciación. Luego otro punto interesante que hace distinto a la introducción o antecedentes de la discusión es que en la introducción vamos a ir de lo general a lo específico y en la discusión vamos a ir de lo específico a lo general. Casi siempre nos enseñan que hay que ir, como dice en la parte de la introducción, ¿no? De lo general a lo específico. Y empezamos plasmando el contexto,
pues el contexto de nuestros hallazgos o de nuestra pregunta de investigación o de la relevancia de esta, si es que es un tema emergente, si es que es un tema de actualidad o es un tema que se ha quedado en desuso, lo que sea para contextualizarlo, y poco a poco vamos haciendo un cuello de botella, vamos haciendo un embudo para llevar al lector hacia lo que nosotros queremos que ponga atención. Sin embargo, en la discusión deberíamos hacer completamente lo opuesto, es decir, ya llegamos, vamos de un punto de partida muy específico que son nuestros resultados, es decir, yo encontré que 4 más 5 son 10, no son 9, ese es mi resultado, entonces estoy partiendo de ese punto específico, pero una manera de poderlo integrar, de cerrar, pues creo que la palabra es integrar, tal cual, de integrar mi información, mis hallazgos al universo de información existente, es que vaya en este sentido, es decir, en un sentido contrario, donde empiezo en lo específico y poco a poco voy aportando evidencia, voy aportando información que permita que este descubrimiento forme parte del conocimiento universal o del conocimiento que ya se tenía sobre ese tema. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, todo bien. Bueno, ahora, si alguien dijo algo. No, que todo bien, Doc. Ok. Bueno. Sí, yo también iba a decir todo bien. Gracias. Ok, gracias. Bueno, ustedes están en un doctorado. Ustedes están, pues ya en el último tercio, o por lo menos más de la mitad del doctorado. Entonces, a diferencia de las tesis o de los proyectos de investigación de maestría o de licenciatura en los que solamente se sigue una hipótesis, solamente hay un objetivo general, pues ustedes por lo general dividen su estudio en varios pequeños experimentos, en varios pequeños proyectos. Entonces, tiene ciertas variaciones con respecto a este modelo de cuello de reloj de arena. Pero prácticamente dependiendo del formato, creo que para los de ciencias agropecuarias sí hay un formato. Para neuroetología, no sé, Enrique, me parece que no hay formato, sí. No, no hay formato, solamente es libre, digámoslo así. Ok. Entonces, pues una alternativa es dividir los experimentos en capítulos. Es decir, hacemos una introducción general, antecedentes generales, planteamos nuestras preguntas de investigación, o sea, igual que si fueran objetivos, planteamos la pregunta de investigación general y luego planteamos qué puntos en particulares vamos a explorar y cómo estos van a aportar información para contestar por lo menos parcialmente la pregunta general. Fíjense que es un experimento, bueno, no es un experimento, es una experiencia, ¿cómo decirlo? Es un ejercicio mental complejo, muy valioso, creo que nos hace mucho bien en términos intelectuales tratar de crear conocimiento en forma literaria, en forma narrativa, en forma descriptiva. Tenemos nuestra cabeza, nuestro cerebro, pues es una maravilla, es un órgano fantástico, pero luego construir realmente el proceso creativo de construir, de unir las palabras adecuadas para construir oraciones, para construir historias que sean interesantes, que tengan lógica, que lleven una narrativa y que vayan construyendo una historia completa, es un proceso complicado. Y en mi experiencia, la única manera de lograrlo, pues es en muchas ocasiones el ensayo-error. Y el ensayo-error, pues muchas veces lo hacemos hasta que nos exponemos a un jurado, a un comité, a un referee del artículo. Si nosotros simplemente, nosotros deberíamos ser el primer juez, ¿no? O sea, escribimos, es bueno no quedarnos con la hoja en blanco, ¿no? Seguro les ha pasado que empiezan a escribir un artículo y se quedan varios segundos o minutos o a lo mejor hasta horas
frente al monitor y el cursor parpadeando y no saben cómo empezar. Semanas, a veces Sí, semanas. ¿no? Sí. Eso es una mala estrategia, porque no debemos ser perfeccionistas. Bueno, yo les voy a dar un poco mi experiencia y mi metodología, ¿eh? No quiere decir que sea la única, no quiere decir que sea la mejor. A algunos les servirá, a otros no, pero bueno, pues yo les puedo hablar solo de lo que como yo trabajo este tipo de procesos. A veces, cuando empiezo a escribir, pues ni modo, o sea, si no estoy tan inspiradísimo, a veces tienes que tú buscar la inspiración. Si no llega, pues tienes que buscarla. Y una manera de llegar, pues es empezar a hablar, es un poco como esta clase, ¿no? De repente, pues es lunes, es de mañana, no sé, no me vienen las palabras con facilidad, pero conforme voy hablando, conforme voy uniendo ideas, mi lenguaje empieza a fluir un poquito mejor. Creo que es la misma forma en la que funciona la escritura. O sea, a lo mejor en las primeras líneas simplemente van a ser borradores y las voy a terminar eliminando, pero ya me permiten un poquito ir conectando, ir enganchándome en la lógica de mi artículo, de mi texto, de mi pregunta de investigación, de lo que yo quiero compartir. Entonces, mi recomendación inicial sería no se queden con la hoja en blanco, escriban aunque sean incoherencias, aunque probablemente las eliminen, pero poco a poco se van encarrerando y poco a poco también su cerebro va haciendo ideas, va conectando ideas. Yo siempre pongo el ejemplo del dibujo, ¿no? No es que sea yo un gran dibujante, pero sí entiendo que se crean, por ejemplo, bosquejos, ¿no? Voy a encender mi cámara para esto, porque hago mucho manipulación. Cuando estamos haciendo el bosquejo, entonces no sé, si ustedes quieren hacer un cuerpo humano, pues empiezan haciendo siluetas, ¿no? Un circulito, un óvalo para la cara, otro rectángulo para el tórax, otras líneas para las extremidades, o si nos vamos al rostro humano, ¿no? Tal cual, haciendo un triángulo para la nariz, circulitos, óvalos para las orejas, para los ojos, y esas son líneas de construcción. A partir de esas líneas ustedes empiezan poco a poco a ser más detallistas y van borrando esas líneas de construcción. Para mí el proceso creativo de la redacción de un artículo o de una tesis, de doctorado sobre todo, es muy parecido. Es decir, que yo empiezo un poco sin tanto juicio, sin ser tan meticuloso, voy poco a poco haciendo este ejercicio y poco a poco empiezo a conectarme y ahora lo que tengo que hacer es releer y releer y releer. Y si tengo que borrar casi todo o todo, pues lo borro. También nos va a pasar que tenemos un montón de versiones, ¿no? Versión 1, versión 1.1, versión 2, versión 2.3, versión corregida por no sé quién, versión corregida de tal y tal y tal, pero esta mejor no la elimino porque hubo una parte que me gustó. Y se vuelve un relajo, ¿no? O sea, todos hemos pasado por ese proceso. Y si quieren dedicarse a esto de la investigación y la publicación de artículos, pues les va a seguir pasando, ¿no? Yo conozco, pues, investigadores de ya una larga carrera y que tienen muy buena producción, pero siguen haciendo el mismo ejercicio, o sea, son mucho más eficientes, pero de repente sí veo que tienen en su escritorio la versión 5.3, 5.4, la versión 6, la versión discusión distinta, la versión introducción distinta, la versión para este artículo, la versión para otra revista del mismo experimento. Les digo, no manches, pues yo pensé que tú ya eras acá un Shakespeare o un Darwin o pues el científico que ustedes más admiren. Me dice, pues es que incluso esos grandes científicos hacían un ejercicio similar, porque difícilmente tú vas a escribir un artículo que te sientes media hora o 2 horas o 6 horas si quieres, pero que de la primera letra que pusiste a la última quede impecable. Eso es prácticamente imposible, incluso para los grandes. Entonces, tenemos varias dificultades que pues es el uso del lenguaje, ¿no? No es lo mismo hablar que escribir, no es lo mismo incluso presentar que escribir. Cuando presentamos tenemos una necesidad de un poco de improvisar o de recurrir a nuestro lenguaje corporal
o a nuestros movimientos, al tono de nuestra voz, ¿no? A la modulación de nuestra voz, a la entonación, a la emoción que le ponemos a la voz. Y en la escritura, eso se tiene que convertir o se tiene que transmitir solamente a través de palabras, ¿sí? Porque es como de una sola dimensión, no tiene profundidad, no tiene intensidad, no tiene volumen. Todas las letras están iguales, todas vienen en un estímulo visual. Entonces la clave es la gramática, la semántica, la narrativa que tú le pongas a los artículos. Entonces, lo que les estoy tratando de decir es que no hay atajos para esto. En mi experiencia, la única forma de mejorar es el ensayo-error, el ensayo-error, el ensayo-error. Y poco a poco vas mejorando. Y aunque se vuelvan muy buenos, repito, aunque se vuelvan muy buenos redactando, aún así van a volver a tener problemas cuando se propongan una nueva pregunta de investigación, cuando tengan los resultados y cuando traten de abordarla. Entonces, en este caso que hablamos de una tesis de doctorado, pues es muy parecido, pero planteamos las preguntas de investigación, la estructura de la introducción en formas generales y la dividimos también, pero también tenemos que tener claro que nuestras preguntas, nuestros proyectos o nuestros experimentos deben ser integrales, deben contribuir a una pregunta mayor. Entonces tengo que tener bien claro cuál es mi pregunta mayor, cuál es mi objetivo general y cómo esos pequeños o grandes experimentos, esos pequeños o grandes descubrimientos van a aportar a mi pregunta grande. Esto no solamente es importante en términos de justificación, eso ya quedó en el pasado, o sea, ustedes sus trabajos ya están justificados, ya están cerca de la titulación, eso ya quedó atrás. Es importante este ejercicio mental porque ustedes necesitan entenderlo para poder explicarlo. Si ustedes no entienden su proyecto, si ustedes no entienden sus resultados, no van a hacer una discusión adecuada. La discusión, en mi opinión, y yo creo que en la de la mayoría, es el proceso creativo en términos de redacción científica más complicado de todos. De verdad, he visto muy pocos casos de alumnos, de estudiantes de posgrado, tanto de maestría como doctorado, que realmente estén haciendo discusiones. Y eso se nota, pues sobre todo en los foros, ¿no? Sobre todo en los tutoriales. Discutir no es comparar mis resultados con los de alguien más. Discutir no es decir que lo que descubrí va a cambiar el mundo. Discutir es precisamente lo que decíamos en la diapositiva anterior, es ir de lo específico de yo descubrí esta molécula o yo descubrí que esta sustancia tiene este efecto o que este tratamiento es mejor que este o que este tratamiento aumenta esto. Ese fue mi gran descubrimiento y ahora lo ubico en el universo de información que existe. Así de simple, pero así de complicado es. Imagínense descubrir un humanito o imagínense descubrir una proteína, un aminoácido y tratar de integrarlo a toda una cadena de ADN, a todo un cromosoma, ¿no? A toda una sección, una neurona que intentas integrar a toda una red neuronal que ya existe, que ya está compactada y que está unida. Y que tú vienes a tratar en muchas ocasiones de aportar, pero también a veces nuestros descubrimientos también remueven cosas, ¿no? O sea, ya está hecha una red de conocimiento y creemos que el conocimiento es esto y tú tienes una falange, no tienes ese pedacito y dices, ¿a dónde lo pongo, no? Si ya todo está unido, ¿a quién quito? ¿Cómo creo, cómo genero un nuevo espacio para que en ese espacio entre mi aportación? Bueno, pues eso se logra a través de una adecuada redacción. Es un trabajo complicado, pero también es un trabajo muy enriquecedor porque realmente ahí es cuando ustedes se van a dar cuenta si de verdad entienden su proyecto, si de verdad entienden, así sea un hallazgo que en pasos de la humanidad sea pequeñito o sea gigantesco, eso ya es relativo. Lo importante es que ustedes, si están haciendo un proyecto de investigación, si están haciendo un doctorado, si están haciendo investigación, si están haciendo descubrimientos, ese descubrimiento, repito, sea pequeño, grande, eso es relativo, eso es cuestión de percepción, encaje en el universo de información que ya existe.
Entonces, eso involucra desde luego que ustedes también hayan hecho un trabajo de revisión literaria, ¿no? Porque si no sé qué se sabe sobre el tema, ¿cómo voy a encajar mi conocimiento? Si yo descubrí, no sé, que la mejor forma de doblar una servilleta es en 4 dobleces, pues primero tendría yo que conocer qué es una servilleta, qué son los dobleces, quién se le ha ocurrido explorar la forma de doblar una servilleta y qué encontró cuando lo hizo y por qué yo encuentro cosas distintas y si encuentro lo mismo, ¿por qué lo encontré? Y si encuentro cosas distintas, ¿por qué las encontré? Pero ahora, ustedes o nosotros estamos en un área biológica. Estamos hablando de mecanismos biológicos, con mecanismos sobre todo fisiológicos. Y cuando hablo de fisiológicos, no solo me refiero a la parte de una medición de unidades biométricas o de moléculas o de constantes fisiológicas o de presencia o ausencia de microorganismos. En general me refiero a cómo funciona el medio ambiente, cómo funcionan las ciencias naturales, cómo funcionan los ecosistemas, las células, los organismos. Es una manera particular en la que funcionan y en la que yo voy a aportar conocimiento. Y aunque no esté yo trabajando, por ejemplo, en el caso de Enrique, que está trabajando con perros y que está midiendo algunas hormonas y que está midiendo comportamiento, el que asumimos que tiene que ver con procesos cognitivos, aunque no esté hablando, aunque yo no esté midiendo el cerebro, sí tengo la capacidad o sí tengo la atribución de inferir, de trasladar esto a un escenario cerebral, ¿no? O sea, sí puedo decir, cuando yo veo aprendizaje en un animal, si bien no estoy midiendo los cambios en su sinapsis, los cambios en sus redes neuronales, sí puedo citar y decir, igual que se ha observado con roedores, es probable que en el caso del perro la repetición esté generando nuevas redes en una estructura, qué sé yo, del hipocampo, por decir algo, ¿no? Entonces, igual los demás, si están trabajando con X moléculas, genes, Avi, ¿tú con qué estás trabajando? Con leucemia y en la alimentación de vacas en producción de leche. Ok. Ok, entonces, sea lo que sea que nosotros, o sea, en el caso de cuestiones de nutrición, en cuestiones de salud, en cuestiones de respuesta infecciosas o de crecimiento bacteriano, lo que sea, en la parte de la discusión ahí hay que ser un poco atrevidos o bastante atrevidos, y eso se los digo a título personal, porque ahí yo he chocado un poco incluso con mis maestros, porque pues de repente son muy, ¿cómo decirlo? Muy, no meticulosos, sino muy serenos, muy cuidadosos en no salirse más allá de lo que pueda decir el resultado. Y yo la verdad es que soy bastante irresponsable y me arriesgo a decir a veces cosas de las que no puedo, de las que no tengo tal cual los argumentos, pero sí trato de construir un marco lógico o un marco teórico lógico que le dé sentido a mi propuesta, ¿no? O sea, yo no estoy midiendo, tal vez no estoy viendo que el cielo es azul, no lo estoy midiendo, pero cuento una historia en la que digo, bueno, la forma en la que nuestros conos y bastones, los receptores de nuestros ojos, transforman la luz o el reflejo de la luz en la atmósfera, en fin, puedo construir una pinche historia para contarles, para que tenga sentido, así sea una cosa súper jalada, ¿no? Entonces, ahí hay que ser muy hábiles y hay que ser muy creativos, pero también hay que ser en cierto grado conservadores, ¿no? Conservadores era la palabra que estaba buscando, ¿no? Es más fácil que tú te mantengas siempre conservador y siempre bajo la línea, y no voy a decir jaladas, pero voy a ser irresponsable en decirles esto, porque finalmente yo me siento joven en la investigación, yo me siento joven en haciendo ciencia, entonces no puedo ser conservador en decir, voy a seguir la forma en la que los viejos o mis maestros o mis ancestros hacían siesta, hacían siesta, hacían ciencia. Necesito ser un poco más revolucionario, necesito ser un poco más atrevido.
Y pues sí, en muchas ocasiones me han mandado al carajo, ¿no? Y me han dicho, está usted loco, no podemos publicarle eso. Pero ¿qué creen? Que en otras ocasiones, incluso cuando mis tutores me dijeron, ese párrafo quítalo, esa idea quítala, y yo por terquedad y por decir, pues es que yo creo que tiene sentido, no es incoherente decir que esto pudiera estar relacionado con esto. Y en algunas ocasiones sí me lo han publicado tal cual, ¿no? Y ha sido una sensación también increíble. Porque imagínense que yo no lo hubiera intentado, me hubiera quedado con las ganas de que quien me leyera no reflexionara un poco sobre esa idea. Entonces, estamos sobre todo ustedes en esta etapa todavía que son estudiantes, están en un momento de atreverse. Ya lo sé, van a pasar por un filtro que es su director de tesis, que es su comité, que es sus coautores, y probablemente como ustedes son el eslabón más pequeñito, pues le van a decir, no, ustedes no saben ni madre, no, eso quítalo. Pero por lo menos arriésguense a pasar por ese filtro, arriésguense a exponerle esas ideas a sus directores. En el caso de Enrique, pues yo soy su director, ¿no? Y sabe de qué estoy hablando, pero te lo digo así abiertamente igual, Enrique, tienes que seguirte arriesgando y defendiendo tus ideas, y yo tengo que seguir haciendo lo mío y siendo una oposición. Pero eso no quiere decir que ustedes se sientan que no deben de explorar ese tipo de preguntas o ese tipo de respuestas. Lo que tienen que hacer es que si van a proponer algo, tener los argumentos para defenderlo, ¿vale? Y ese mismo ejercicio que hacen con su comité, con su director, con su jurado, con un foro, es el mismo ejercicio que van a hacer toda la vida si quieren dedicarse a esto, con los referees en una revista, con un comité si es que quieren financiamiento nacional o internacional para seguir haciendo investigación. O sea, esto de darle un marco teórico lógico a nuestras preguntas y a nuestras ideas es una constante. Entonces, nuevamente, acostúmbrense, hagan el esfuerzo verdaderamente de ser capaces de construir una narrativa teórica lógica para proponer preguntas y para presentar resultados. Y con eso vamos a cerrar. Les digo que solo eran 3 diapositivas, pero este es el punto medular al que quería llegar el día de hoy. En este momento, todos ustedes, incluso los que van a ver la grabación, ya tienen resultados, ¿no? Y esto es un poco contradictorio con lo que hemos venido haciendo, ¿no? Porque ustedes cada semestre tienen que estar presentando tutoriales, avances, etcétera, etcétera. Y entonces les piden que hagan introducción, que hagan metodologías. Bueno, si tienen resultados que los pongan, si tienen resultados pues que hagan una discusión. Incluso en algunos hasta les pedimos conclusiones, ¿no? Pues eso era un buen ejercicio, pero la verdad es que no servía de mucho. No servía de mucho para el artículo final, para la publicación, porque así me lo enseñaron a mí, o más bien así lo aprendí después de varios descalabros, porque honestamente no me lo enseñaron así, esto ya lo aprendí después cuando tuve que ser más independiente en la publicación de mis resultados, de mis artículos. Un artículo no puede ser construido, un artículo, estoy hablando de un artículo, no de una tesis, ¿eh? Ojo, un artículo no puede ser construido hasta que no tengo resultados. Sí, yo sé que a veces les pedimos que vayan escribiendo la introducción, que tengan bien clarita la metodología, que tengan todos. Pero después de muchos descalabros, después de varios años de pasar de laboratorios en laboratorios, de directores en directores, les puedo decir que la mejor forma de iniciar un artículo es hasta que se tienen los resultados. Por eso es que si se dan cuenta, en este reloj de arena nuevamente tenemos la letra A en resultados, porque dice que la estructura, la completa estructura del artículo es dirigida por el área de resultados, por la caja de resultados. Todo en el artículo debe estar relacionado y conectado con los datos, con los análisis presentados en la sección de resultados. Esto es bien importante, bien interesante, porque es cierto, si yo no sé qué encontré, o sea, hay un universo de información, hay un universo de conocimientos, y yo puedo haber leído 100 artículos, 200 artículos,
pero en el artículo tal cual voy a usar probablemente 20, 30. O sea, honestamente, los que voy a agarrar a lo mejor me sirven 5. Y dependiendo de qué encontré, si la hipótesis se cumplió, si no se cumplió, si tal variable está relacionada con tal variable, si esta fue significativa, si la otra no fue significativa, hasta que yo sepa eso, hasta que yo tenga mis hallazgos, es que voy a poder construir una narrativa lógica, porque miren, ahí entra una parte también que tenemos que reflexionar muy bien. Yo soy el creador de este contenido, yo soy el creador de este artículo científico, de este artículo, de este trabajo literario. Yo voy a decidir por dónde llevo a mi lector. Yo elijo las palabras, yo elijo la forma en que las presento. Tenemos un idioma, o sea, sé que la mayoría de artículos los vamos a presentar en inglés, pero por lo menos el ejercicio inicial, si es que todos aquí somos de lengua española, nuestra lengua materna es la española, pues el español todavía es más rico en la diversidad de palabras y de elementos que podemos utilizar para construir una narrativa más fluida, más coherente, más atractiva. Entonces, dependiendo de lo que yo haya encontrado, es que voy a decidir si cuento que ya se ha descubierto esto, pero que han fallado en descubrir esto, o si eso simplemente va a distraer a mi lector y se lo va a llevar a pensar otras cosas que no. Una de las grandes ventajas del texto, a diferencia de la presentación tal cual del seminario de investigación, de la presentación de nuestra tesis o de los foros o de los tutoriales, es que en el texto yo tengo el tiempo de modificarlo, tengo el tiempo de elegir las palabras adecuadas. Entonces háganlo pero a conciencia, no lo hagan con la televisión encendida, con la esposa, la novia o los amantes al lado, o con los niños. Háganlo en un lugar donde verdaderamente le dediquen toda su concentración, toda su conexión, su mapa mental esté exclusivamente orientado a construir una historia. Y ojo, que esa historia no está hecha para ustedes. Ustedes ya se la saben de A a Z. Esa historia es para quien no la sabe. Es para quien no conoce su historia, para quien no conoce su novela. Entonces tienen que ser hábiles en construir una narrativa que no se extienda, porque también es un problema que noto mucho. Todos pasamos por ahí, ¿eh? Yo creo que es un fenómeno que todos pasamos. De repente empezamos a leer, nos enamoramos de nuestro tema y queremos que en un artículo la gente se entere de todo, ¿no? Pero no es una enciclopedia, no es un libro de texto sobre el tema. Es un artículo científico en el que yo poco a poco voy encajonando, voy dirigiendo al lector hacia el punto que yo quiero que le interese, ¿no? Puedo ir desde el ecosistema hasta la molécula, pero si voy a trabajar con moléculas, pues nomás menciono en 2 líneas el ecosistema y después me voy lo más rápido posible al reduccionismo, a la parte íntima de los resultados o de la variable que yo estoy manejando. Si voy a trabajar aspectos de enzimas, pues sí, digo que las enzimas son sustancias producidas por glándulas, producidas por que tienen esta función y bla, bla, bla. Pero ya una vez que llegué a la enzima, ya me quedo en esa enzima y hay este tipo de enzimas y en particular nos interesó esta porque a diferencia de las otras, esta es más económica, esta es más disponible, esta es compatible, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Y entonces yo elegí la estructura, yo elegí las palabras. Entonces, nuevamente, empezamos por los resultados y una vez que tenemos claros los resultados, nos vamos a la introducción. Y en la introducción, pues obviamente proponemos todo, planteamos, hacemos relevante, ¿no? O sea, eso es algo que de verdad se puede vender, ¿no? Ustedes como cualquier buen vendedor de centro comercial, ustedes pueden vender que a lo mejor es una tontería lo que estamos investigando, pero si la venden adecuadamente, quien los lea diga, no manches, wow, increíble, ¿no? Felicidades, eso va a revolucionar el mundo, va a revolucionar la forma en la que vemos el planeta, ¿no? Pero eso depende de ustedes, depende de la narrativa, o sea, a mí me gusta mi trabajo, me gusta el área en la que estoy, biológico, agropecuario, ciencias de la salud, porque pues yo trabajo algunas cositas,
y de repente me invitan a participar en proyectos que no, con los que no tengo de repente nada que ver, o que me invitan a ser jurado de trabajos, bueno, ustedes lo saben, ¿no? En ciencias agropecuarias terminamos viendo trabajos de papayas y de café, de vainilla o de cosas así, y bueno, dices, pues no tengo idea de eso, pero hay gente que logra hacerlo interesante, ¿no? Que logra, a lo mejor poniendo poquitas palabras, pero una fotografía y cómo la gardenia y no sé qué, es, cabrón, pues yo no sabía nada de las gardenias más que la canción esa, pero ya se me hizo interesante y por lo menos voy a escuchar la clase completa, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que la ciencia no está peleada con la literatura, la ciencia, la redacción científica no tiene que ser aburrida, pero hay también, hay que ser cuidadosos, nuevamente. Un artículo no es una enciclopedia, un artículo no es un libro de texto, no es un libro de referencia. Entonces tenemos que ser muy puntuales, igual que les dije, que tenemos estas líneas de construcción y que las vamos eliminando poco a poco, pues ni modo, ¿eh? O sea, aunque les haya gustado mucho cómo quedó una redacción en la que hablaron de la historia del perro guía, de la historia de la mastitis, de la historia de las vacas, de la nutrición, de los alimentos, esas chingaderas probablemente sean innecesarias y haya que eliminarlas. Por eso es que muchos vamos haciendo la versión 1.1, la versión 2.0, la versión introducción bonita, la versión discusión interesante. Esa es nuestra percepción y está chido. Pero muchas veces va a haber que quitarlo porque eso no aporta. O sea, eso déjenlo si quieren en la tesis, pero en el artículo científico hay que ser muy puntuales. Incluso hay que checar la revista, porque algunas revistas, como ustedes lo saben, pues les van a decir no más de 500 palabras o no más de X número de caracteres en esta sección. Entonces también imagínense, ¿no? Que encima les dicen no más de, no sé, una cuartilla, 1000 palabras en la sección de antecedentes. Pues ni modo, tendrán que elegir. Ustedes tienen 10 cuartillas en antecedentes. Imagínense reducir todo eso a una cuartilla, a media cuartilla. Pues tengo que poner los datos, la evidencia que realmente le dé sustento lógico a mi pregunta de investigación y luego de una manera que realmente fluya, ¿no? O sea, esa parte también es bien interesante, intelectualmente es un trabajo bien, bien poderoso que realmente revoluciona nuestra cabeza porque ustedes pueden decir lo mismo con el doble o el triple de palabras y viceversa, ¿no? Entonces, una misma idea la pueden replantear, reescribir y reducirla a una forma más simple. Y ahora les voy a decir esto que también es un highlight, ¿no? Es un bullet. En la redacción científica, menos es más. De verdad, reflexionen sobre esto, háganlo cuando estén escribiendo, cuando se hayan dado cuenta que llevan un chingo de escrituras y que dicen, puta, ya casi termino el artículo y se dan cuenta que tienen un machote de 20 cuartillas y apenas es la introducción. Eso está mal. Van a tener que empezar a podar todo eso, igual que si fuera un arbolito, igual que si fueran un peluquero y quitarle volumen al cabello. Van a tener que agarrar todo ese texto y decir esto es paja, esto es paja, esto es paja, esto está bien, pero en lugar de decirlo en un párrafo lo puedo decir en una línea. Ese va a ser el ejercicio. No hay atajos, chicos. Lamento decirles que no hay atajos. Esta es la parte intelectual, en mi opinión, que es más costosa, que va a ser la diferencia entre si ustedes realmente se van a dedicar a la investigación o simplemente van a tener el grado de doctor, porque yo estoy seguro que el grado de doctor lo van a tener, lo van a lograr. Pero hay muchos doctores que no hacen investigación, es más, hay muchos doctores que ni siquiera están en el área académica. Entonces, aprovechen este momento que están en la producción, en la cúspide de su formación, que es la transformación de hechos, que son sus hallazgos, sus resultados, a interpretaciones. ¿Vale? De verdad, tómenselo con amor, con cariño, con dedicación, si es que quieren dedicarse a esto, ¿no? Y entonces, bueno, igual que en las primeras diapositivas, pues la introducción nos da
nos da una serie de recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que justo cuando vamos a cerrar la introducción o antecedentes, pues también nos enfoquemos en la pregunta que nosotros estamos abordando. A mí me gusta plantear un poco la analogía de, imagínense un rompecabezas, ¿no? O sea, yo construyo, imagínense que es el cuerpo completo, el rompecabezas es un cuerpo completo, ¿no? Un cuerpo de una vaca, si quieren. Y yo quiero enfocarme en el cuerpo, en la cabecita de la vaca, ¿no? En el cráneo de la vaca. Y luego quiero enfocarme en el cerebro de la vaca. Entonces ya me enfoqué en esa parte y digo, ah, miren, el cerebro de la vaca tiene estas formas y bla, 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 pero ¿qué creen? En esta parte falta una pieza. Falta una pieza de ese rompecabezas para que se vea completo el cerebro, y esa es la pieza que yo quiero explorar. Así es una manera, en mi opinión, práctica de cerrar la introducción. En mi opinión, presentar un texto completo, o sea, de justificación, está de más, ¿no? O sea, ustedes nunca van a encontrar un artículo científico en el que les pidan justificación, como lo hacen a veces en las tesis, ¿no? ¿Por qué? Porque la justificación ya se debió haber planteado, desarrollado en la introducción y en los antecedentes. O sea, ahí no nada más me dijeron el contexto, ahí no nada más me dijeron la importancia, ahí no nada más me dijeron lo que se sabe, ahí me dijeron por qué es necesario, importante y relevante hacer este proyecto de investigación. Estaba yo en Maryland, trabajé con una doctora súper productiva, súper eficiente. Era un laboratorio muy grande, ¿no? Tenían varios millones de dólares de financiamiento, como 4 proyectos de la NIH para explorar la diferenciación sexual del cerebro, algunas enfermedades del desarrollo, etc. Y era tanta la producción que teníamos en ese laboratorio que cuando teníamos resultados, teníamos todavía que pasar el filtro de que la profesora nos dijera si esos resultados iban a ser publicables o no. O sea, para nosotros era lo máximo. En este momento yo quisiera tener el permiso de publicar muchos de esos resultados, porque pues, eran cosas increíbles en mi opinión, pero la doctora tenía una regla, si no me equivoco, le llamaba la regla de las 3 R's. Decía que para que los resultados fueran publicables, tenían que cumplir las 3 R's. A ver si no me equivoco, pero si no me equivoco era la R de ser relevante, ¿no? O sea, sí, lo que descubrimos es significativo, pero ¿es relevante? O sea, ¿vale la pena publicarlo? ¿Vale la pena gastar la tinta? O sea, a mí me preguntan, la respuesta es obviamente sí, ¿no? O sea, lo necesito hasta para mis estándares de la UB, para los estándares de CONACYT, para sacar tesis. Eso en este momento no me puedo dar el lujo de responder si descubrí lo que descubrí, yo lo quiero publicar, ¿no? Pero es una forma, pues, distinta, primermundista, global, ¿no? De un laboratorio, vaya, un nivel de producción mayor. Pero entonces nos decía, la primera R, ¿es relevante lo que encontramos? O sea, ¿realmente va a aportar, va a dar piezas a la historia completa, entender mejor la historia completa? Ok, si la pasaba, sale. La segunda R era replicable. O sea, realmente lo que encontramos, porque es relevante, realmente se debe a lo que nosotros controlamos. Realmente cualquiera que siga la metodología va a encontrar lo mismo. Realmente controlamos todas las variables y no estamos cayendo en el error tipo 2, en asumir que encontramos diferencias significativas donde no existían. Entonces, en muchas ocasiones la doctora a veces nos mandaba a repetir las cosas porque pues a veces sí eran cosas así como que iban a cambiar un poco la visión de las cosas o muchas teorías, y entonces, ok, decía, si sí son replicables, si son relevantes, pues ok, lo vamos a defender con todo, ¿no? Pero si en el segundo experimento, pues ya no salía significativo, salía otra cosa completamente rara, esos datos, pues se desechaban, cabrón. Y estamos hablando en términos financieros, era una lanototota, ¿no? Porque imagínense todo el gasto de los kits de PCR, de los kits de Western Blot, de los kits de los animales, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con las ratas,
desde la rata hasta el tejido, hasta la proteína, en fin. Era una lanototota, pero bueno, allá tienen una manera mucho más, pues si quieren la correcta, ¿no? Pero la verdad es que en México no nos podemos dar el lujo de andar explorando si lo hicimos bien o si lo hicimos mal. Pero bueno, ese es, yo se los comparto porque finalmente es algo que a mí me ayudó a reflexionar. Y finalmente, déjenme recordar, la tercera R era relevante, replicable. Uy, ya no me acuerdo de la tercera R. Replicable, relevante. No me acuerdo. Ya no me acuerdo. ¿Cuál era la tercera R? En fin, si me acuerdo, se los mando por mensaje. Pero finalmente eso es un criterio interno, ¿no? Finalmente lo que ella nos planteaba era un criterio interno. Siendo honestos, y en un país como el nuestro y en una universidad como la nuestra, no nos podemos dar esos lujos, ¿no? Si ustedes encuentran algo, si es significativo, hay que intentar publicarlo. Ya se verá si los referees lo aceptan, ya se verá en qué revista. Hay de revistas a revistas, ¿no? Todos lo sabemos, hay factores de impacto pequeñitos, gigantescos. Hay algunos que incluso no llegan a factor de impacto. Bueno, aprovecho para decirles que no sé si sepan, pero bueno, ustedes que están a punto de ser doctores y que seguramente intentarán aplicar en su momento al Sistema Nacional de Investigadores, que está muy bien, ¿eh? O sea, finalmente es un apoyo muy bueno. Actualmente, contrario, yo llevo, por suerte, ya llevo pues casi 10 años en el sistema. He tenido la fortuna de, desde que egresé del doctorado, entrar y permanecer. He permanecido desde que soy doctor en el sistema. Y es la primera vez, me acaba de tocar ahorita la evaluación, y es la primera vez que incluyen un apartado que se llama, eh, ¿cómo le llaman? Acceso universal al conocimiento, algo así, ¿no? O sea, ¿qué tipo de productos creaste que faciliten el acceso universal al conocimiento, sobre todo en el área que tú estás, ¿no? Y eso está chido por un lado y por otro no, ¿verdad? Porque es un poco como que no es claro qué productos son, o sea, representan un criterio para decir que tú aportas conocimiento que da acceso universal al conocimiento. O sea, es importante porque yo creo que la ciencia está elitizada. Yo creo que si solo publicas en inglés y solo publicas en artículos especializados, pues mucho de lo que estás haciendo, vaya, no lo sabe la gente que está en tu comunidad, en tu sociedad, en tu familia, o no la entiende, ¿no? Entonces tenemos que democratizar el conocimiento, tenemos que volverlo colectivo, y eso me parece una buena medida. Y ahora no solo es una medida, es una exigencia, ¿eh? Entonces ustedes vayan pensando en que además de esto de las publicaciones científicas, que desde luego siguen pesando, son las que más siguen pesando, pero también les van a exigir comprobantes de actividades de acceso universal al conocimiento. Aún no es claro, no sale la convocatoria de este año. El año pasado fue una sorpresa. Yo, por suerte, soy bien argüendero y ando en chismes o sea, ando en actividades de divulgación. Entonces tenía yo un montón de webinarios que me habían invitado, tenía yo presentaciones de talleres, cursos para niños, educación ambiental, en varias universidades, incluso internacionales. Tengo un canal de YouTube, ¿no? Bueno, es mi canal y ahí voy subiendo de repente contenidos o pláticas. Entonces tenía yo pues ya un montón de reproducciones, el canal de YouTube, pues una vez que eres creador, bueno, si ustedes igual tienen un canal, pues notarán que te da estadísticas, ¿no? Entonces cuando yo presenté las estadísticas, pues tenía yo ya varios millones de reproducciones, o sea, en suma de todos mis artículos, mis videos. Entonces eso lo presenté y efectivamente en el dictamen que te dan, a mí me consideraron los videos, ¿eh? O sea, en el dictamen cuando te dicen te aprueban o no te aprueban por esto o no te aprueban por esto,
y literal me mencionan el profesor, el investigador cumple con los criterios, con los productos necesarios para permanecer en el Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y por cumplir con acceso universal al conocimiento a través de webinars, de talleres y de videos en redes sociales, ¿no? O sea, la neta es que pues en su momento cuando lo empecé a hacer, pues no valía nada, pero ahora sí, sí vale, ¿no? Y no digo, no es para que se vuelvan youtubers o esa chingadera, pero para que vayan pensando en formas de transmitir sus hallazgos, sus descubrimientos o su expertise, pues a otras personas, ¿no? El conocimiento tiene que ser democrático, el conocimiento tiene que ser para todos, ¿eh? Entonces también yo los invito a ser muy generosos con el conocimiento. No todos tenemos la fortuna de haber recibido una educación mala o buena, pública o privada, la que hayamos tenido, pero realmente somos privilegiados. Entonces es una obligación, eso me parece una buena medida, que compartamos ese conocimiento. Y ya si me lo permiten a título personal, pues que lo inviertan sobre todo con los más pequeños, ¿no? Con los más jóvenes, porque pues ellos seguramente pueden hacer una diferencia, impactar en los más pequeños, puede darles, puede hacer la diferencia en que de adultos sean otro tipo de individuos. En fin, ya me estoy poniendo romántico. Pero bueno, esa es la parte que quería yo comentarles. Este punto bien relevante, les decía, de iniciar de resultados, continuar con la introducción, metodología, les decía, es tal cual metodología, o sea, la descripción, ahí no se pongan a justificar por qué lo hicieron así, simplemente lo describen. Y en la discusión hay varias formas, ¿no? Yo coincido, a mí me enseñaron así tal cual como está en el texto, empezar con el final, con el principal hallazgo de nuestros resultados y conectarlo con el punto de nuestra introducción. Sí, esa parte sí se me hace muy útil. A algunos no les gusta, me ha pasado que a veces, pues yo esa ya es como mi metodología, mi batería mi discusión siempre inicio resaltando el hallazgo principal y conectándolo con el contexto, con digamos el punto 1B, y muchas veces el referee me dice, ¿por qué repites? Eso ya lo dijiste en resultados, o eso ya lo dijiste en introducción. Entonces, pues ni modo, ¿no? Si son 3 referees y 2 te dicen, está bien el inicio de la introducción, de la discusión, así lo dejo. Pero si ya 2 de 3 o de plano los 3 me dicen, estás repitiendo mucho, pues entonces tengo que cambiar un poco la estrategia. Pero es un buen punto de partida, ¿no? Yo sí les recomendaría empezar por ahí. Entonces, al final, pues resaltar, les digo, no solamente una vez que hacen la discusión de yo encontré esto y es posible que se deba a esto y a esto y a esto, y les digo, ser un poco atrevido porque aunque yo no haya medido tal cosa, sí me puedo atrever con base en estos estudios, con base en esta evidencia, sugerimos que los resultados pueden deberse a esto. Con base en aquello, sugerimos que, y seguramente alguien te va a decir, pero tú no me diste eso, o sí no lo medí, pero otro investigador en el pasado ya lo había hecho y él encontró eso y dado que las condiciones son muy similares, pues consideramos que existen las condiciones para que en ausencia del conocimiento pueda yo tomar esas evidencias y asumir que pudiera estar ocurriendo. También hay que ser muy hábiles cuando utilicen el verbo adecuado. A veces van a decir, esto puede, esto indica o esto sugiere. No es lo mismo, ¿eh? O sea, cuando ustedes dicen, esto indica, es una afirmación. Encontré esto, lo cual indica que, cuidado. Cuidado porque dijeron, esto indica que, significa que ustedes tienen toda la seguridad y la evidencia para sostener ese hallazgo, ese argumento. En muchas ocasiones yo les recomiendo que sean más cuidadosos y utilicen mejor el pudiera deberse a, podría ser, ¿sí? O sea, amárrense un poquito para que exista la posibilidad de que, acuérdense que finalmente en el método científico nosotros hablamos de probabilidad. Finalmente, aunque encontremos datos significativos y por diferencias abrumadoras, siempre estamos hablando de probabilidad.
O sea, es muy probable que se deba a esta variable, pero siempre va a existir una probabilidad de que se deba a otra cosa que yo no pude controlar. Entre más chiquita sea la P, es menos probable que se deba a eso, pero sigue existiendo la probabilidad, ¿vale? Acuérdense que nosotros asumimos que la P menor a 0.05 es suficiente. Y entre más pequeñita pareciera ser más significativo, pero no lo es. Simplemente es significativo o no lo es. Entonces, aunque sea muy pequeñita la P de 0.0000000000000, cuidado cuando digan esto indica que, porque ahí cuando dicen indica ya estamos planteando hechos, estamos planteando una verdad, pues no absoluta, pero con mayor firmeza. Entonces, está chido, o sea, sí hay que atreverse a hacerlo, pero cuando ustedes verdaderamente tienen muy poco espacio para la duda, tienen muy poco espacio para creer que se deba a otros factores que ustedes no controlaron. ¿Vale? Entonces, pues eso era todo, chicos, lo que quería comentarles. Me gustaría escucharlos si tienen algún comentario, pregunta, tema para que discutamos. Tenemos algunos minutos todavía. Buenos días, doctor. Antes que nada, agradecerle por haberse tomado el tiempo para explicarnos esto, que la verdad es que nunca es tarde porque a pesar de que estamos en un semestre ya avanzado, para retomarlo desde sus bases. Yo recuerdo que uno de los primeros trabajos que le mandé era precisamente una Biblia acerca del tema, llena de tecnicismo y todo eso. Retomé estas observaciones que me dijo, incluso haciendo alusión a algo que acaba de decir ahorita, y podé todo eso, y efectivamente saqué una cuartilla y media de introducción. Ya en la metodología traté de ser más directo. Ese fue básicamente mi primer producto, el cual ya fue aceptado para un pequeño logro. No es la gran revista, pero lo he hablado con el doctor Rubén Loaiza en la otra clase, en una revista de difusión, ¿cómo se llama? De divulgación científica, como parte de un congreso que hubo por aquí. Entonces, ver el diagrama de forma de red de arena, me hace tener como que más claridad, porque ahora voy por como el